Oscar, ¿todavía te pones en contacto con tus amigos del barrio? Uy, por supuesto que sí. Y hoy por hoy con muchísima más facilidad a través del chat y a través de correos electrónicos en el celular. Yo, por ejemplo, grabo videos, tomo fotografías y las mando al chat para que pues tengamos mejor contacto. A propósito, ustedes también pueden participar enviándonos sus videos con sus expresiones artísticas. Muéstranos sus talentos. Envíen el video a nuestro correo electrónico, lasub18@telepacífico.com, y participen en el recreo. Nos podemos ver por aquí. Muy bien, muchachos, vamos entonces a estudio a hablar con el profesor Roberto López, que nos habla de estos dispositivos electrónicos, como el celular, la tablet y el computador, que nos facilitan la vida, así como yo hablo con mis amigos por el chat y Beatriz también con los de él, porque yo creo que también lo haces, ¿no? Sí, claro que sí. Vamos a estudio entonces con el profe Roberto. Hola, muy buenas tardes. Continuamos con la Sub-18, el programa que tenemos preparado para ustedes. Ya en este momento fueron los peques a un pequeño descanso, pero siguen con nosotros. Ahora le toca el turno a los adolescentes. Esta semana hemos estado hablando de tecnología. Un fuerte saludo a todos aquellos que nos están viendo Valle, Cauca, Nariño y Chocó, y obviamente desde el mundo entero gracias a la señal de Telepacífico. Les decía, estamos hablando de tecnología. Durante toda esta semana vamos a hablar de tecnología y hemos visto cómo la tecnología ha entrado en varios lugares de nuestra vida. Hoy con un invitado súper especial, el ingeniero Jorge Iván Mosquera. Jorge Iván, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial para todos los que nos ven en estos momentos. Gracias, ingeniero. Jorge Iván, ingeniero en sistemas, es un duro en este aspecto y por eso me tomé el atrevimiento de invitarlo, porque nos va a dar unas pautas muy chéveres para nosotros con la informática. Muy bien, ahora sí, vamos a entrar de lleno en el tema. Hemos estado hablando, les vuelvo y les digo, de la tecnología, y ayer vimos cómo la tecnología entró de lleno a hablar de las comunicaciones. Ahora vamos a ver a qué se refiere con la informática. ¿Me ayudas, por favor, Jorge Iván, con la siguiente diapositiva? ¿Eres tan amable? Gracias. Ya sabemos que la tecnología es todo lo que tenemos a nuestro alrededor, pero cuando hablamos de la informática es cuando esa tecnología involucra los procesadores digitales. Ahí es cuando yo puedo hablar de informática. ¿Correcto, Jorge? Sí, es así, Roberto. Muy Está bien. en lo cierto. Muy bien, entonces ahí tenemos esa parte, lo que son los procesadores. Ahora, los computadores hablan de un proceso, pero ¿un proceso qué? Eso lo vamos a ver más adelante. Y también vamos a darnos cuenta cómo esa tecnología ha llevado desde los primeros procesadores a los que tenemos hoy en día. Ahora, estamos hablando de procesadores, y los procesadores vimos que son computadores. El computador me sirve para ejecutar comandos y para procesar datos. ¿Qué es eso de comandos y datos, ingeniero? Claro, Roberto. Como toda computadora, llámese portátil, tablet, smartphone, cuenta con un sistema operativo, la cual lleva consigo una cantidad de comandos internos que se han programado. Estos comandos como tal permiten que las letras, los números que ingresan a la computadora logren ser ejecutados a través de un sistema o código binario. Esto se da a través de la interacción que hay entre dos partes fundamentales en toda computadora. Lo que es el hardware, que son todos los periféricos físicos o partes físicas de la computadora, y el software, que vendrían siendo sistema operativo como parte principal, y las aplicaciones. Software y hardware, de eso vamos a hablar más adelante, porque uy, ¿eso qué es? Aquí el ingeniero me habla así con unas cosas grandísimas. Pero bueno, vamos ahora a aterrizar esas dos frases para que nos quede mucho más claro. Entonces, ya sabemos que los procesadores, los computadores se trabajan por medio de comandos y de datos, con algo que dijo el ingeniero, algo de binario. ¿Eso a qué se refiere? Bueno, vamos a ver. Pero para yo entrar de lleno a lo que son los computadores, tenemos que pensar primero en el computador, en el primer computador que hizo el hombre, en el primer procesador de información que tuvo el hombre, y a ese le llamamos el ábaco. Los peques, yo sé que los peques han escuchado hablar del ábaco, y ahora nosotros, los adolescentes dicen, el ábaco, ay sí, eso que yo utilicé para como ejercicio en el salón de clase. Incluso la profe Tirsa también nos habló en algún momento de los procesos que hacen los niños en el salón de clase, y algo mencionó del ábaco. Todos hemos tenido un ábaco, pero ¿qué es un ábaco? Pues, como lo dije, es el primer procesador de información que tuvimos. Ahí lo tenemos. Ese ábaco apareció más o menos en el año 500 a.C.
y servía para dos cosas básicamente, para sumar y restar. Por eso es muy utilizado por los profesores en primaria cuando estábamos empezando ya el proceso escolar, donde los profes, pues digamos, lo utilizan básicamente. Algo, ¿qué podemos relacionar aquí con este proceso, ingeniero, con el ábaco? Cuando hablamos del ábaco, de las primeras computadoras que crearon, tomamos esta herramienta vital en el procesamiento de los datos. En los primeros humanos que quisieron operar, realizar operaciones, tuvieron esa necesidad puntual de poder hacer operaciones, bien sea, como tú lo acabas de decir, sumas o restas, y este fue nuestro primer invento. Recordemos que artefactos, productos o inventos se hacen para suplir necesidades de la humanidad. Por ende, el uso de este instrumento, ábaco. O sea que podemos decir que el ábaco fue la aplicación de la tecnología a la informática. O sea que ahí podemos hablar de informática del principio de la humanidad. Bueno, No necesariamente. no, pero pues entonces sí es un procesador de información. Bueno, Sí. un procesador de información, suma y resta. Muy bien, los invito a que nos llamen. Recuerden, estamos atentos a sus preguntas para poder salir y quedarnos con mucha más claridad con estos temas. Tenemos la primera llamada. Yesenia, te escuchamos, Yesenia. ¿Qué diferencia hay entre lo que hace un computador y una tablet? Diferencia entre computador y tablet. Mire, ya los muchachos están hablando de tablet, ya no nos preguntaban más por el ábaco. Claro, porque es la tecnología de ellos, digamos que es lo que ellos están usando hoy en día. ¿Cuál puede ser la diferencia entre un computador y una tablet? A ver, yo me pongo a pensar, mi tablet no tiene teclado, pero la puedo manejar de forma táctil. A mi tablet no le puedo conectar una USB. Bueno, a la mía, no sé. Ingeniero, ¿usted qué nos puede ayudar ahí? ¿Qué otras diferencias podemos encontrar? Ok, las diferencias básicas que encontramos entre una computadora y una tablet, bueno, principalmente están sobre la comodidad o el uso que yo le puedo dar a ella. Debido a la evolución que ha tenido la tecnología, Roberto, la tablet nos ha permitido a nosotros realizar muchas de las tareas que se hacían normalmente en una computadora, obviamente también con un límite, porque la computadora pues, nos va a permitir expandirnos más en cuanto a periféricos que necesitamos, un teclado físico, una cámara, un micrófono, ¿listo? Pero sigue siendo una buena opción optar por una tablet. Hoy por hoy los grandes fabricantes de tecnología están diseñando tablets con una tecnología, unas capacidades muy robustas para realizar trabajos, por ejemplo, en la actualidad, el desarrollo de mucho contenido multimedia, el desarrollo de lo que es fotografía, producción audiovisual y mejoras de sonido. Es decir, que entonces yo puedo concluir de que una tablet y un computador realmente me prestan el mismo servicio, pero con algunos adicionales entre uno y el otro. O sea, no es ninguno, ni es bueno ni es malo, sencillamente cada uno hace su trabajo dentro de sus capacidades. Sí, es correcto. Ok, gracias. Muy bien, ahora que estábamos hablando de la tablet y el computador y empecé a hablar del ábaco, resulta que entre el ábaco y el computador, y la tablet hay una historia que contar. La primera computadora analítica que el hombre trató de construir, trató de hacer, fue por allá en los años de 1800 y algo, no recuerdo exactamente, no quiero entrar pues en imprecisiones con estas fechas, y ahí fue donde empezó a aplicarse la tecnología mecánica con el proceso de información o el proceso de estos datos, y empezaron a evolucionar, empezamos ya a tener otras cifras, otros valores, otras funciones para desarrollar. Posteriormente a eso, nos dimos cuenta que aparece el computador Z1. El Z1, que fue una máquina maravillosa, algo genial. De pronto tenemos información del Z1, ingeniero. Bueno, remontándome a las primeras generaciones de lo que fue la evolución de la computadora, sé que tuvimos la ENIAC, tuvimos la que hizo Blaise Pascal, por ahí vimos nuestro padre de la informática, la primera máquina analítica. Eran computadoras muy robustas, grandes, más grandes que este set de grabación en el que estamos. Cuando hablamos de robustas es que son inmensas y grandes, usted lo está diciendo, grandísimas, con muchos aparatos para movernos, ¿no? Correcto. Y pues los procesos se demoraban tiempo, pero ya hacían esos procesos de manera automática. ¿Listo? Eran muy básicas, hacían también suma, división, y algunas fueron evolucionando haciendo nuestras primeras operaciones aritméticas.
Aquí tengo yo, por ejemplo, una que hablaba de, ya hacía suma, resta, multiplicación, división, leía la memoria y guardaba en memoria. Es decir, la Z1 hacía eso. O sea que era una full máquina en su momento. Estamos hablando de 1900 y algo. Sí, la primera generación en la evolución de la computadora. Es La correcto. primera computadora que tuvimos. Imagínense ustedes uno para estudiar con una computadora de esas al hombro. No, pues sería algo imposible. No, Entonces, y mire, de hecho, Roberto, discúlpame, Claro. para esos tiempos era inalcanzable pues para una persona del común tener una impresora, una computadora de esa. La manejaban siempre empresas, científicos o grandes organizaciones de un gobierno para poder procesar sus datos o llevar la información de una sociedad. claro, ingeniero. De hecho, el ejército norteamericano creó una supercomputadora también para lo de la guerra, lo de la Primera o Segunda Guerra Mundial, no estoy muy seguro. Y ahí fue donde llegó el auge de estos aparatos gracias a la tecnología. Entonces, después de la guerra, ya esa computadora la dieron a un uso, digamos, más general, no solamente como de la guerra o de la información que manejaban ellos. Entonces, de ahí empieza la evolución de la tecnología con base en los computadores. Ahí tenemos la imagen, estamos viendo la imagen de la ENIAC, la que usted decía ahora, ingeniero, la ENIAC. Muy bien. Después de esto, de todo este pequeño contar, esta pequeña historia de la tecnología y la computación, aparecen las computadores que tenemos hoy en día. ¿Le decimos computador, la computadora o el computador, ingeniero? Realmente el concepto de definición para ello es computadora. Es La computadora. un término o sea, un término femenino. La computadora. Vea pues, qué muy buen dato. Nosotros generalmente, tráeme el compu, porque es que ya no decimos ni computadora ni tablet, ¿no? Tráeme el compu o tráeme la tablet. Correcto. ¿Cierto? Sí. Bueno, entonces ahí tenemos la generación de las computadoras. Tenemos una llamada, me están diciendo que tenemos una llamada. Tenemos una Andrés, cuéntanos. Profe, yo he escuchado que los computadores antes solo se conectaban a internet desde el teléfono fijo de la casa. Computadores se conectaban por el teléfono fijo a nuestra casa. Ingeniero. Sí, los primeros inicios de lo que fue la conexión a internet nos tocaba, bueno, a los que tuvimos, digamos, ese privilegio, nos tocaba conectarnos con la línea telefónica y bajo las propiedades de conexión que ya disponía el sistema operativo, para ese entonces era Windows XP y quizás Windows 2000 o Millennium, nos solicitaba una credencial en la cual teníamos que registrar un usuario y una contraseña para poder conectarnos a internet. Esa velocidad o ese ancho de banda era de 56K, o sea, era muy mínimo, quizás consultar algo muy básico en internet y el correo, hasta allí. Ingeniero, esa era la que nos tocaba cuando escuchábamos el... Correcto. ¿Eso es? Correcto, Muchachos, el ustedes, mismo. no, ustedes, peques, ustedes, Sí. adolescentes, no escucharon esa parte de la conexión en internet. Nos conectábamos, había que esperar. Es más, si yo estaba en internet o me estaba conectando a internet y entraba una llamada a mi casa, Sonaba ocupado. sonaba ocupado o se me caía la comunicación O se con caía internet. la comunicación. Muy bien, Correcto. me están diciendo que tenemos otra llamada. Snyder, te escuchamos, Snyder. Profe, yo escucho a las personas decir cuánta RAM tiene tu teléfono. ¿Eso es importante? ¿Cuánta RAM tiene nuestro teléfono? Yo también he escuchado de la RAM. Yo he escuchado de los carros que son una RAM y todo el cuento. ¿Pero qué es la RAM, ingeniero? Bueno, la memoria RAM en una computadora, en un celular, tablet o un dispositivo electrónico es la que me permite a mí, junto al procesador, ejecutar aplicaciones o todos los procesos dentro del sistema operativo de una manera muy rápida. Entonces, hoy por hoy, con el auge que ha tenido la informática y la tecnología, celulares, tablets, portátiles, ahora con el tema de la industria de los gamers, de la producción audiovisual, es muy importante el tema de la memoria RAM. Entonces, como recomendación a la hora de adquirir un dispositivo de esto, es que, por ejemplo, para computadores o portátiles tenga mínimo 8 GB de RAM, pues para que nos soporte un sistema operativo como los que ya conocemos hoy en día, como el famoso Windows 10, y que estamos a puertas de la oficialización de Microsoft de Windows 11. Entonces, es muy importante siempre que los dispositivos cuenten con buena memoria RAM. O sea que la memoria de mi teléfono, que es de 2 RAM ya... Sí, Roberto, ya tenés que actualizar. Y eso es algo que debemos de tener muy claro, muchachos. Cuando nosotros utilizamos nuestros equipos electrónicos, básicamente nuestros computadores, nuestros celulares o nuestras tablets, debemos de manejar muy bien esa RAM. Porque muchas veces
tenemos el teléfono y ahora con esto de la virtualidad y con esto que estamos pasando de la pandemia, vamos a estudiar virtual y sí, tengo un teléfono, pero resulta que el teléfono apenas tiene 1 o 2 memorias de RAM y le tenemos instalada una cantidad de juegos que nos consumen la memoria RAM. Eso afecta, ¿cierto, ingeniero? Sí, claro, afecta. Porque la memoria RAM nos soporta la cantidad de aplicaciones o programas que tengamos. Entonces, toda memoria RAM, sin importar si tiene 1, 2 o 4, dependiendo del dispositivo, lo importante es la capacidad. Vienen de 2, 4, 8, 16 gigas de RAM. Eso es lo importante, la capacidad. Gracias, ingeniero. Y eso debemos de tenerlo en cuenta en todos nuestros dispositivos, tanto computadores, tablet como celulares. Ahí es donde la informática se vuelve clave y la tecnología aún más, con esta capacidad de nuestros teléfonos. Ingeniero, gracias a sus aportes, pues voy a ver si me hago un ahorrito y ahorita en diciembre le pido al niño Dios un teléfono con una memoria Es mucho necesario, mejor. Roberto, es necesario. Y más nosotros en esta profesión. Muy bien, tenemos otra llamada. Paula, te escuchamos. Profe, entonces, ¿qué debo tener en cuenta cuando voy a comprar un computador o un celular? ¿Qué debo de tener en cuenta cuando voy a comprar un computador o un celular? Pues hombre, además de la parte económica, ingeniero, la parte técnica, ¿qué recomendación nos daría usted? Eso va en todo tipo de usuario. Yo siempre asesoro a mis estudiantes, a mis vecinos y amigos, familiares y les digo, depende para el uso que le vayas a dar a ese equipo o a ese celular. Entonces, una vez definido eso, si yo voy a diseñar, a programar, no va a ser la misma máquina que voy a tener, digamos, para recibir las clases virtuales hoy en día, si es un usuario básico. Y una vez aceptada la parte económica también, porque es muy importante aquí, pues entonces lo principal es una buena memoria RAM, como lo decíamos previamente, almacenamiento. Hoy en día es mejor pedir un computador que el almacenamiento sea tipo sólido, y un buen procesador. Hay una competencia muy fuerte hoy en día en procesadores, estamos hablando de la compañía Intel y la AMD. AMD ha cogido fuerza en este tema de las computadoras porque pues sus procesadores van dirigidos a lo que son gráficos y pues hoy por hoy, según las encuestas, tienden a recalentarse menos que los Intel. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora que usted me habla de recalentarse menos, me acordé de los computadores, de esa primera computadora que estábamos hablando ahora, que era grandísima, esa computadora que tenía un poco de tubos, un poco de resistencia, una cantidad de válvulas y diodos, y eso se calentaba muchísimo, consumía mucha energía. Hoy en día no, hoy en día los computadores y los procesadores tienen una batería muy pequeña, bueno, pequeña no, digamos de alto rendimiento. Y volviendo a lo que estábamos diciendo ahora, ingeniero, hablando sobre el software y el hardware, pues yo le digo a mis estudiantes que cuando uno habla de software, y aquí me remonto un poquito a las clases o a los programas anteriores cuando hablábamos de elementos tangibles e elementos intangibles en la tecnología. Entonces yo podría decir que, por ejemplo, un elemento tangible en el computador es el hardware y un elemento intangible es el software, ingeniero. Sí, cuando hablamos de hardware hablamos de la parte física, hard, y cuando hablamos de software hablamos de la parte intangible, como son los programas y la misma información. Estas dos partes en una computadora son vitales, o sea, se requieren para que puedan operar, puesto que el software es quien envía sus instrucciones para que el hardware como tal pueda funcionar. Es decir, que si tengo un muy buen hardware y no tengo software, no me funciona. No tenemos nada. Y obviamente nada lo contrario. Entonces aquí es donde podemos decir que la tecnología ha impactado la informática. Cuando gracias a la tecnología construimos esos grandes dispositivos. El profe ingeniero nos hablaba, además es profesor, ¿no? Obviamente el ingeniero Jorge Iván también es docente, nos hablaba de los discos duros, de los teclados, de la memoria RAM. Entonces cuando tengo eso yo estoy hablando de elementos tangibles. Cuando hablo de los programas, esos que utilizo para poder ver mis documentos, para poder ver mis imágenes, estoy hablando del software, ¿de acuerdo? De algo intangible. No se puede ver, pero necesariamente es funcional, o sea, no se ve, pero lo podemos manipular. Es cuando estamos en el Mario Bros, pues que nos tocó en nuestra época, aunque no estamos tan viejos, Roberto. El Mario Bros, para manipularlo, ¿cómo lo hacía? Con un joystick, que es el control, pues, que uno le puede conectar a una computadora. Eso, así, ingeniero. Entonces, con las palabras que nosotros, claro que este programa está hecho para los jóvenes, ellos ya saben que es un joystick. No, sí, siga, usted tiene toda la razón, sí. Qué pena con usted. Entonces, hablamos de ese software como tal, de esa parte intangible, que obviamente la vemos, más no la podemos tocar, pero están todos estos recursos físicos que nos permiten manipular la información. Y vamos observando que gracias a la tecnología, esos
esos hardware, o sea, esos productos tangibles cada día son mucho más pequeños porque cada vez vemos esos computadores más livianos con un mayor rendimiento y con una mayor capacidad de batería, ingeniero. Correcto, que era otro punto que pronto olvidé en las recomendaciones que hay que tener a la hora de comprar, pero hoy en día todo ha evolucionado a tal punto de que, hombre, hoy en día si vamos a comprar, digamos, un portátil, se compra un portátil porque se supone que por nuestro trabajo vamos a estarnos desplazando, pues comprémoslo, procuremos que lo consigamos liviano, que sea una máquina liviana, que no se recaliente, que el cargador sea también pequeño, fácil de transportar. Eso es muy importante hoy en día. Hablando de cargadores, sí que se dañan los cargadores en los computadores. A mí sí que me ha pasado, ¿no? Se le daña a uno esa nuquita, ese cuellito, uno puede estarlo moviendo, eso se deteriora y se daña. Y uno dice, no, arregle o compre uno cualquiera. ¿Será que le puedo colocar cualquier repuesto a mi computador? Recomendación, para las máquinas, hay máquinas, hablamos de marcas ya muy precisas como lo son Lenovo, Toshiba o los famosos Apple. Hoy en día la industria ha avanzado a tal punto de que es recomendable a tal dispositivo utilizar solo cargadores certificados, en lo posible el original de la máquina, para evitar alteraciones en el voltaje interno de la máquina. Por eso hay veces se queman los equipos o no funcionan, o la batería, siendo original y estando en excelente estado, tiende a descargarse en menos de lo que se recomienda el fabricante en su uso. Entonces es muy importante utilizar siempre el cargador de la máquina u original. Eso me da pie a contarles a ustedes que siempre que yo vaya a poner a cargar mi teléfono, mi tablet, mi computador, utilice el que trae el equipo, el original, o por lo menos uno que haga las veces de su voltaje y de su corriente, ¿no? Sí, porque que si sea, cualquiera... que sea certificado. Hay muchas empresas que no son las originales del producto, pero pues que cuentan con una certificación a nivel mundial para poder avalar y utilizar esos equipos en cualquier otro dispositivo. Tenemos otra llamada. Helen, te escuchamos. Profe, ¿qué cosas pueden dañar un computador? ¿Qué cosas pueden dañar un computador? Hombre, pues si utiliza una mala batería, si utiliza unos malos repuestos, ¿qué más? Pues si le doy un maltrato. Acuérdense que ayer antier nos preguntaban cómo podemos utilizar de mejor manera la tecnología en casa, pues haciendo un uso correcto de estos dispositivos. Un computador, una tablet, un teléfono inteligente tienen unas especificaciones claras y concisas. ¿Qué más podemos añadir a esto, ingeniero? A través de los años de la experiencia en este tema de la informática y pues siendo especialista en el tema de seguridad informática, siempre he dicho, Roberto, que el factor más peligroso para una computadora o un sistema es el usuario. Nosotros como usuario no adoptamos todas las recomendaciones que tenemos. Hoy por hoy encuentro un gran porcentaje de personas que no les importa tener en sus computadoras un buen antivirus actualizado, licenciado, no le hacen un mantenimiento preventivo y a tiempo a las máquinas. Por ejemplo, están estudiantes que veo en oficinas, están trabajando y al lado hay una botella con agua o una botella con líquido. Entonces, todo ese tipo de pautas ponen en riesgo estos equipos tan valiosos. O sea que estamos cometiendo un grave error en este momento. Me acabo de dar cuenta, tenemos una botella de agua al lado suyo, ingeniero. Yo creo que entonces debemos de retirarla de ahí. Está cerradita. Está cerrada. Ah, o sea que si está cerrada no hay problema. No hay problema. Ok, entonces mucho cuidado con eso, muchachos. Mucho cuidado, debemos de darle un buen uso a los computadores, a las tablas y a los teléfonos. Me acordé ahora cuando nosotros utilizábamos ese televisor de años atrás, los que nos tocó, que era de control. Claro, el control era uno, vaya, párese y cambie el canal. Ahorita ya no, ahorita todo es táctil y digital, ¿no, ingeniero? Y hasta por la voz. Hasta por la voz, sí, Sí, señor. Muy bien. ¿Tenemos otra llamada? Sayam, te escuchamos, Sayam. Hola, profe. Si descargo algún juego en el celular o en el computador, ¿se puede colar algún virus? Uy, esto sí que es importante. Los virus, así como tenemos programas muy buenos que nos ayudan muchísimo, también tenemos los virus, así como por ejemplo, comparémoslo cuando yo estoy bien de salud y de pronto me entra un virus y eso me da gripa, me da malestar. Y bueno, no hablemos más de virus porque tenemos uno por aquí rondando, dejémoslo de lejitos. Ingeniero, ¿qué pasa con lo de los virus? ¿Qué nos puede suceder? Tema súper importante, Roberto. Recomendaciones, para lo que nos pregunta nuestra querida estudiante, sí, claro, cuando hacemos descarga de aplicaciones, software,
y la hacemos de páginas de terceros, donde no conocemos la procedencia o el origen de ese software, podemos contraer, o la máquina puede contraer un virus. Y aún más, si no contamos con un antivirus bueno que cuente con firewall, anti-spam, pues créeme que va a estar en riesgo todo el sistema y nuestra información. Y hoy por hoy aún más, cuando hay tantos delitos informáticos, donde los ciberdelincuentes se aprovechan de todos estos descuidos del usuario para ingresar y vaciar cuentas, secuestrar información o hacer uso de la información privada de los usuarios. Bueno, entonces ya nos dimos cuenta, claro, nos puede llegar virus y cómo lo podemos evitar con un buen antivirus licenciado y de buena categoría. Además, yo creo, bueno, esto de pronto es un tema para mañana que vamos a hablar sobre la internet y las redes sociales. Debemos de tener mucho cuidado con estas redes sociales porque ahí se cola mucho virus, ¿cierto, ingeniero? Sí, y recomendación para todos nuestros televidentes en estos momentos, si estás desde un dispositivo Android, en lo posible trata de descargar todas tus aplicaciones desde la Play Store, que están las aplicaciones que ya han sido verificadas y pues por ende no traen código malicioso. En los casos de los dispositivos Apple, pues un sistema más cerrado, mucho más seguro y pues no más permite instalación desde la App Store. Y en el caso de un sistema operativo Windows, pues trata de hacerlo desde la Windows Store o de la tienda Store de Microsoft o desde páginas oficiales que te brindan ese software, bien sea bajo licencia free o una licencia paga. Muchísimas gracias, ingeniero. Qué buen dato. Mire, muchachos, debemos de tener mucho cuidado con esto. Ingeniero Jorge Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Podemos invitarlo para más adelante que nos hable de esta seguridad. Claro que sí, muchísimas gracias a usted, Roberto, por la invitación. Muchas gracias. Mañana tenemos un invitado súper especial desde el Ministerio de las TIC que nos va a hablar sobre la seguridad de las redes sociales. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa, la Sub-18. Los esperamos mañana, 4 de la tarde. Muchas gracias. Adiós, chicos de mi barrio. Qué tristeza, Betty, compañeros. Ha terminado por el día de hoy nuestro programa, pero nuestro corazón queda con ustedes. Pero tranquilo, Oscar, porque mañana nos encontramos otra vez y te cuento un secreto. ¿Cuál? No solo Spider-Man tiene red. Hay una red grandísima que es la Internet y sobre ella nos va a hablar Roberto mañana. Uy, qué rico, pero sé que también la profesora Tirsa nos va a hablar de un tema. ¿De cuál, Betty? De la escuela, ese hermoso lugar al que vamos todos los días a aprender. Yo fui a aprender como todo el mundo a la escuela, pero me tocaba madrugar muchísimo. Tranquilo, mañana hablamos de eso, porque mañana vuelve la Sub-18.